Muy buenas tardes, amados hermanos, mis hermanas, mis pastores. También les saludo en el nombre del Señor Jesús, a mi pastora. Bueno, a todos aquellos que tienen la oportunidad de poder ver este estudio, este video. Como toda la semana estamos haciendo este trabajo, de alguna manera a mí me sirve, a ustedes también seguramente esperamos que sea una ayuda para su estudio. Estamos estudiando el libro de Levítico, que es un libro que no se lee mucho. Sin embargo, una vez que Dios saca al pueblo de Israel, una generación que hay que pensar que eran hijos de esclavos. Su padre era esclavo, su abuelito era esclavo, al menos 4 generaciones de esclavos, de tal manera que para ellos era difícil asimilar de ser escogidos y de ser un pueblo especial en medio de una tierra, de un mundo corrupto, tanto Egipto como también al lugar donde Dios les había prometido llevarlos. Era insertarlos en un mundo totalmente corrompido. Dios quería este pueblo, había hecho un pacto con sus antepasados y él lo estaba cumpliendo, pero necesitaba que el pueblo sea santo como Él era santo. Y por eso hemos estado mirando todas estas lecciones que hasta aquí nos ha traído el Señor. Hemos estado mirando realmente ya desde el capítulo 18, el capítulo 19, ha estado hablando acerca de esta relación que Dios quería tener con este pueblo. Y ya vimos temas bien complicados en realidad en cuanto a las relaciones sexuales, a las relaciones interpersonales también, que son muy importantes para que exista una buena relación entre Dios y el hombre. Bueno, sin ir más adelante, vamos a orar al Señor para introducirnos en este nuevo capítulo. El capítulo que nos corresponde ahora es el capítulo 20 del libro de Levítico. Oramos al Señor. Amado Dios, Padre Celestial, gracias le damos, Señor, en esta tarde. Usted nos permite poder tener este tiempo de estudio, de poder mirar, leer este capítulo completo, Señor, y ya irlo asociando a todo lo que hasta aquí usted nos ha ido enseñando, nos ha ido mostrando a través de este libro, estacionados ahí al pie del monte Sinaí, dando todas las instrucciones habidas y por haber para que ellos sean un pueblo como tú le hablaste a ellos en el libro de Éxodo, un pueblo especial, sobre todos los pueblos de la tierra, un real sacerdocio, una nación santa. Y es por eso que hemos estado mirando todo esto que usted nos ha dado. Le pedimos ahora su bendición, se lo imploro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, gracias al Señor. Estábamos diciendo recién que, bueno, la semana pasada estuvimos mirando en el capítulo 18 la condena de la inmoralidad, y allí encontramos temas sumamente importantes que no tienen ninguna diferencia con lo que se vive hoy en día en el mundo. El mundo en el cual nosotros estamos es como una Sodoma y una Gomorra. Entonces estuvimos mirando cómo el Señor condena la inmoralidad. En el capítulo 18 vamos a encontrar ahora en el capítulo 20 muchas repeticiones. Y bueno, aunque a alguien le moleste las repeticiones, pero es una manera, una forma en la cual Dios también quiere martillar en la conciencia y en los corazones de su pueblo, y le repite una y otra vez. Jesús mismo usó ciertas repeticiones cuando decía, de cierto os digo. Esa repetición no es como nosotros tenemos hoy en día. Usted puede destacar con negrilla, usted puede poner con un remarcador, y no, la manera de hacerlo en ese tiempo era repetir. Así que encontramos muchas repeticiones del capítulo 18, y en el 19 también estuvimos mirando leyes para la vida y el bienestar del pueblo. A mí me parece interesante ese título porque lo que está haciendo en ese capítulo es la convivencia, lo cual también hoy en día nosotros muchas veces carecemos en la iglesia de una verdadera fraternidad, una verdadera convivencia, y para eso hay que respetar los 10 mandamientos. ¿Por qué?
Independientemente de los primeros mandamientos, todos los otros demás mandamientos tienen que ver con la relación entre el prójimo. No robarás, no matarás, no levantarás falso testimonio, no adulterarás, no codiciarás. Todos esos mandamientos tienen que ver con la relación entre el pueblo de Dios, y eso tiene un alcance hasta los días de hoy, lo que es hoy en día la iglesia. Entonces era muy importante que nosotros, independientemente que estemos mirando en estos versículos el adulterio, el descubrir la desnudez del tío, de la tía, de la hermana, del pariente, independientemente de eso, que sabemos que tiene un fuerte castigo, ¿no es cierto? Aquí lo vamos a ver en el capítulo 20 especialmente, porque se van complementando estas lecturas. Entonces, estuvimos mirando y ahora mismo nos sucede que en el título tenemos los sacrificando los hijos a Moloc. Todos sabemos que este rey, este ídolo, ¿no es cierto?, de los amonitas, era un ídolo de hierro, donde allí ponían a las víctimas, a los niños recién nacidos, hasta los 4 años inclusive. La arqueología ha descubierto eso, donde tenía... era un horno, verdaderamente era un horno donde se sacrificaban estos niños. Mientras eso sucedía, la gente afuera en algarabía, cantaban, tocaban instrumentos, seguramente aplacaban de alguna manera los gritos de estos recién nacidos o de estos niños ya de 4 años. Entonces, pero vamos a mirar, a pesar de que así comienza el capítulo 20, vamos a mirar todo el capítulo y usted se va a dar cuenta de que estamos repitiendo varias cosas que ya la hemos visto. Y eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con estas reglamentaciones sobre los sacrificios. Vamos a estar mirando los sacrificios humanos, el espiritismo también, que es un tema que, aunque uno creyera que eso ya pasó a la historia, que lo hacía la gente de la antigüedad, por ignorancia, por estas ciencias ocultas, hoy en día también existe mucho eso. Y lamentablemente en la iglesia muchas veces personas que no han conocido al Señor, no han tenido una experiencia con el Señor, también tienen ciertos rasgos, ciertas prácticas, y que son de dudosa procedencia, ¿ya? Entonces, el Señor nos bendiga. Vamos a darle la lectura desde el versículo 1 al 8 en el nombre del Señor Jesús. Levítico capítulo 20, el título: Sacrificando los hijos a Moloc. Habló Jehová a Moisés diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará, y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio a sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de en medio de su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ello, yo pondré mi rostro contra la tal persona, y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová os santifico. Gracias al Señor. Esta es la lectura. ¿Qué podemos ver en esta lectura, no es cierto? Dice, vamos a darle una repasada a lo que es el sacrificio a Moloc. Dicen que era una deidad cananea, también conocida con otros nombres, y su adoración se mezclaba en el culto a Baal. Baal era el ídolo principal, muy antiguo en realidad, muy antiguo. De él se derivan muchos nombres que finalmente es el mismo ídolo.
eran ofrecidos sacrificios humanos para obtener su favor y prosperidad. Dios advierte a su pueblo que estas prácticas eran abominables y dignas de muerte. Eso es importante. En esta lección, la palabra muerte, la palabra en que algunos iban a ser apedreados, iban a morir lapidados, se repite constantemente en este capítulo, ¿no? Eran prácticas dignas de muerte y Dios iba a ser muy, muy severo para castigar no solamente al que practicaba, sino aquí lo vimos también, el versículo 4 dice, si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos, es decir, vista gorda como le llamamos nosotros, está sucediendo eso, saben que él lo hace, nadie lo denuncia, nadie lo denuncia. Entonces él también en este caso dice, aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle. Entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Aquí vemos nosotros que la idolatría es lo mismo que prostituirse sexualmente. Hay una deslealtad, hay un rompimiento del pacto como el pacto matrimonial y también fornican, es un adulterio espiritual. Así está mirado bíblicamente. Por eso que encontramos esta frase, ¿no? Que dice, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Entonces está a la misma par que una deslealtad en el ámbito sexual entre el matrimonio, ¿no? Mal que mal, Dios había hecho un pacto con su pueblo y aquí ellos estaban comportándose deslealmente, deslealmente. Entonces es muy importante lo que vemos. Dignas de muerte, dice el pueblo, no obedeció, pasó a sus hijos por fuego, ofrendándolos a Moloc. No fueron pocos en realidad en el pueblo y también no fueron eh, sin excepción, porque hubieron reyes. Manasés, por ejemplo, sacrificó a sus hijos y hubieron varios reyes, ¿no es cierto?, en un periodo posterior a estas leyes que también ellos hicieron caso omiso, tanto Israel como los habitantes de Judá hicieron caso omiso a estas leyes y también cayeron en este horrendo pecado que lo único que les trajo fue, ¿no es cierto?, la destrucción y el abandono de Dios a su pueblo, que terminó, como todos sabemos, en la cautividad asiria primero para Israel y luego Babilonia para la nación de Judá, ¿ya? Las víctimas, dice, eran colocadas en los brazos enrojecidos por el fuego de la estatua y caían en un horno al interior del ídolo. De eso hay mucho, usted puede buscar y va a interiorizarse perfectamente. Básicamente lo que tenemos allí, ¿no es cierto?, es un pecado grave, es un pecado grave. La idolatría es un pecado grave. Hoy en día quizás nosotros, porque esta es una lección para nosotros sabemos que eso pasa en el mundo, nosotros sabemos que de hecho en esta región hay un hombre llamado Antares de la Luz y una mujer que ofreció a su hijo, estamos en pleno siglo XX, siglo XXI, entonces eso sucede en tiempo de esta fiesta Halloween, también en muchas ciudades, en muchos lugares desaparecen niños, también hay un tema muy complicado en esa fiesta. Entonces no es algo que nosotros vamos a ignorar ni nos vamos a escandalizar tampoco. Lo que el Señor nos hable a nosotros, al pueblo del Señor, al pueblo de Dios. Entonces, como podemos ver aquí, pasar a los hijos por el fuego de Moloc es un pecado gravísimo hasta el versículo 6. Luego, desde el versículo 6, toma otro tema también, pero también está relacionado en cuanto a la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos. Usa la misma palabra. Yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Y luego recalca, santificaos pues y sed santo, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico.
¿Ya? Entonces vemos aquí la recomendación del Señor. Él está hablando, está recomendando que ellos deben de santificarse al Señor y no entrar, ya lo hemos repetido varias veces, en las prácticas de las naciones vecinas, las naciones a las cuales ellos iban a ir a vivir. Hoy en día la iglesia tiene que tener mucho cuidado, la iglesia también tiene que tener sumo cuidado de lo que ingresa a la iglesia, de lo que entra al culto. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, especialmente un caballito de batalla que yo siempre lo he observado con cierta prudencia, por supuesto, como es la música. La música es un caballito de batalla, porque el enemigo sabe que al pueblo cristiano le gusta la música, le gusta los instrumentos, le gusta la música y a veces no se tiene el cuidado de lo que estamos cantando, de lo que estamos diciendo. No conocemos la fuente, no conocemos su inspiración y a veces a algunos les da lo mismo en realidad. Entonces el Señor nos ayude a nosotros porque a veces también estamos... Yo recuerdo cuando era más jovencito y mis hijos eran pequeños, mi hijo mayor, el primogénito, de haber tenido unos 6 años, probablemente 5 o 6 años, y ellos jugaban en la calle afuera del barrio. Era un barrio nuevo, no había locomoción, no había negocio, no había nada, solamente estábamos esas 3 casitas de la primera etapa, que al final hicieron 7, y mi hijo jugaba. Mientras yo estaba en mi dormitorio, la puerta abierta, los podía escuchar cómo jugaban en la calle. Como digo, una calle sin tráfico, sin nada. El lugar de hecho estaba cerrado. Entonces ellos decían, ¿cuántos panes hay en el horno? 21 quemados. Todos nosotros nos conocemos ese juego que jugábamos a la ronda y ese tipo de juegos que hoy ya no existen, ¿no? Entonces ellos decían, 21 quemados. ¿Quién lo quemó? El perro judío. Eso te pasa, usted conoce ese juego. Cuando ellos dicen el perro judío, el Señor viene a mí. Yo estaba con mi Biblia en mi cama, sentado leyendo, y el Señor viene a mí y me dice, yo soy judío, yo soy judío. Entonces quedé espantado en realidad. Quedé espantado. Entonces, ¿a qué voy? Luego llamé a mi hijo y di las instrucciones pertinentes del caso, que era un pequeño en realidad, de 5 años, no entiende. A veces también en la iglesia sucede que introducimos muchas cosas de este tipo y no nos damos cuenta lo que hacemos, lo que tomamos. Hay muchas fiestas que tienen un origen pagano. Pero si usted las dice, la iglesia se va a escandalizar, la misión se va a escandalizar. Pero estos temas son para conversarlo y verlo de esa manera. Un ídolo no solamente es de metal, de yeso, de madera, no. Un ídolo es todo aquello que a usted le impide servir al Señor. Es todo aquello que está por sobre lo que merece el Señor, la atención que merece el Señor. Bien lo dijo Jesús, el que no dejare padre, madre, hermano, eh, entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que el Señor debe ser lo más principal, lo más primordial. Si hay algo, su casa, su bienestar, su comodidad, su familia, sus hijos inclusive, se anteponen a que usted pueda estar libremente sirviendo al Señor sin ningún impedimento, ojo, hay que tener cuidado, en realidad, hay que tener cuidado en ese sentido. Entonces, que el Señor nos ayude. Aquí en el versículo 9, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. ¿Cuál es responsable? Es el hijo contumaz y rebelde, que en tiempos de Israel ellos lo sacaban a los ancianos y ellos ponían un montón de piedras sobre ese hijo rebelde, ¿no? Sobre ese. Esto está chocando contra el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Entonces estamos repitiendo a través de estos versículos todo lo que hasta aquí el Señor nos ha ido mostrando y lo que nosotros ya sabemos. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Aquí entramos ya en lo delicado del mandamiento. Siempre hablamos del primer mandamiento con promesa, honra a tu padre y a tu madre, pero nunca hablamos qué sucede cuando eso no pasa, cuando el hombre maldice a su... Yo conocí a ciertos amigos en el mundo como niño en realidad, y cuando la mamá lo llamaba a mi amigo y decía, ya, esta vieja me está llamando, decía, y no son expresiones obviamente
correcta, ¿no? Entonces, eso sucede muchas veces, especialmente cuando hay hijos inconversos y el papá y la mamá están siempre aconsejándole, siempre hablándole, siempre invitándole, siempre advirtiéndole, siempre controlándole, y hay hijos, ¿no es cierto?, que se les llama hijo la promesa. No sé quién inventó eso, creo que debe ser por el carcelero y Filipo. Entonces, estos hijos se incomodan y de malas palabras muchas veces responden a sus progenitores. Aquí, ¿qué es lo que dice? Dice realmente que aquellos que maldigan a su padre o a su madre, verdaderamente la sangre será sobre ellos. No hay responsabilidad de los padres. En realidad, los padres tenemos la responsabilidad de enseñarles, educarles, adoctrinarles, corregirles también en la autoridad del Señor. Y este hombre que cometiere adulterio, en este caso, quizás no lo habíamos visto así, aquí dice, indefectiblemente ellos morirán. ¿Ya? Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, y desde este versículo, ¿no es cierto?, desde estos versículos hasta el final, bueno, varios versículos, está hablando, como dijimos al principio, inmoralidades varias. Y estamos repitiendo algunas que ya las vimos en los capítulos anteriores. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Lo vimos en una lección pasada, yo cité Corintio, cuando el apóstol Pablo dijo, sé que hay uno que tiene la mujer de su padre, y obviamente él está diciendo que esa es una inmoralidad en la cual, ¿no es cierto?, iba a ser muy, muy delicado. Aquí también dice, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. En algunos párrafos dice que ellos iban a ser, ¿no es cierto?, cortados de en medio del pueblo. Pero aquí, cuando uno tenía duda, quizás en la escuela dominical, si ese cortado era ser apartado, expulsado, porque no teníamos mayor claridad. Bueno, aquí hay una tremenda claridad. Aquí dice, ambos han de ser muertos, tanto el hombre como la mujer. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir, cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. ¿Ya? Aquí vemos que aparecen las dos frases, su sangre será sobre ellos. Deducimos que en todos estos pecados gravísimos, horrendos, las personas han de ser muertas, han de ser muertas. Si alguno se ayuntaren con varón como con mujer, también es algo que hoy en día las leyes favorecen. Hoy en día estamos en un mundo en que las leyes favorecen a la homosexualidad, al lesbianismo. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y la madre de ella cometiere vileza, quemarán con fuego a él y a ella para que no haya vileza entre vosotros. Vamos viendo que el castigo casi va subiendo de tono, porque quemar a una persona, nosotros lo único que sabemos es del tiempo de la Inquisición, en que muchos protestantes fueron a la hoguera, quemados por la Santa Inquisición en realidad. Épocas terribles que vivió la humanidad en Europa y en otras partes. Entonces, aquí vemos que aquí el hombre y la mujer iban a ser quemados, quemados. Entonces, cuando uno empieza y sigue leyendo, se da cuenta lo grave que es, como dice alguien, caer en las manos de un Dios vivo. Ellos tenían una responsabilidad, eran su pueblo. Él los había sacado con brazo poderoso de Egipto y quería hacer de ellos una gran nación, una nación santa, porque Dios era santo. Pero les advierte acerca de estas prácticas que seguramente, como lo podemos ver, muchos de ellos sí lo hicieron. ¿Ah? Si conocemos la historia de Israel, de la nación de Israel ya establecida, y mucho antes en Canaán, vemos que muchos de ellos no hicieron caso a estas recomendaciones, a estos consejos, ¿ya? Entonces,
como dice aquí, abominación. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre, y el que tomare mujer y la madre de ella cometen vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere cópula con bestia, bestialismo, ha de ser muerto, y mataréis también a la bestia. Y si la mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarán, morirán indefectiblemente, tanto el hombre como la mujer. Generalmente aquí está hablando siempre acerca del hombre, pero aquí la mujer, porque ya es la mujer que tiene esta relación con un animal. Son cosas horrendas que tenemos que leerla en realidad, ¿no? Eh, si alguno tomare a su hermana, hija de su padre, ¿ah? Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, es su hermana, ¿ya? Eh, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto, serán muertos a los ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. En este caso, todo el pueblo iba a ser testigo de la muerte. Serán muertos a los ojos de los hijos de su pueblo. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió. También lo vimos en algunas lecciones pasadas y dimos ciertas recomendaciones al respecto. La desnudez de la hermana de su madre, es decir, su tía, o la hermana de su padre, no descubrirás, porque al descubrir su desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, es decir, su cuñada, su cuñada. Y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Entonces, cuando uno empieza a leer todo este capítulo, que como vuelvo a insistir, va repitiendo lo mismo que hemos estado leyendo, nos damos cuenta que estamos ante un mundo. Cuando el Señor da estas recomendaciones, entendemos que eso es lo que estaba sucediendo. Eso es lo que pasaba alrededor de esta nación que estaba en pleno desierto, preparándose para caminar los kilómetros que le costaban y poder establecerse en la tierra de Canaán. Ellos cometieron un error, ellos nunca prácticamente lograron vencer o echar completamente a los cananeos. Con algunos de ellos hizo pacto, a algunos de ellos lo hizo tributario, pero la orden era que no tenían que dejar ningún morador, porque eso iba a ser una influencia negativa en ellos, en ellos. Entonces tuvieron que pasar algunas generaciones, pero siempre el pecado de esta inmoralidad estaba presente. Nosotros también. Usted donde pone los ojos, donde usted pone su vista, usted se dará cuenta que en la vileza el pecado está allí a la puerta, está a la puerta. Y lamentablemente muchos creyentes también, muchos ministerios caen, fracasan por este tipo de inmoralidades. Que el Señor nos guarde a nosotros, el Señor nos ayude a nosotros. En nuestro medio, en el medio suyo, en medio de la iglesia, hay situaciones complicadas que hay que resolver con la ayuda y la gracia del Señor. Y especialmente, ¿no es cierto?, de quien se vuelve de estas prácticas, que pueda alcanzar misericordia del Señor, porque ciertamente quizá como ellos, quizás no va a morir inmediatamente, pero sí va a haber una horrenda condenación eterna por los siglos de los siglos, y podemos ver en realidad. La gente hoy en día, toda esta gente que defiende, que legisla en favor de estas cosas, ellos prefieren no creer en Dios, prefieren declararse personas ateas, porque al no existir Dios no hay mandamiento, no hay ley, no hay juicio, no hay infierno, no hay cielo. Entonces la gente prefiere creer eso, pero lamentablemente un día tarde se van a dar cuenta que realmente estuvieron viviendo una vida muy apartada de la moralidad que Dios demanda. Entonces el Señor nos ayude a nosotros en realidad en todos estos versículos que nosotros podemos ver hasta el 27,
estamos haciendo un repaso, como digo, la reglamentación sobre todos los sacrificios que habían, sacrificios, digamos, las prohibiciones de estos sacrificios humanos, sobre el espiritismo, lo vimos, ¿no es cierto? Ya el caso de Saúl, por ejemplo, que es muy notorio y triste a la vez, porque ellos cuando querían rey, entonces Dios les permitió, ellos escogieron rey. Saúl fue un rey exigido y pedido por el hombre, por el pueblo. Fue un hombre que el pueblo escogió. El pueblo escogió. No, no es lo mismo que el caso de David, que David fue un hombre que Dios ungió. Envió al profeta, ¿no es cierto?, cuando él se lamentaba y lloraba, para ungir al joven David cuando todavía era un niño, quizás un adolescente, y cuidaba las ovejas de su padre. Pero en el caso de Saúl, Saúl que era hermoso, que era de una estatura envidiable, la escritura dice que los pasaba desde el hombro hacia arriba, fue un hombre que no logró entender y ser obediente, y a pesar de que él conocía las leyes, por ejemplo, esta ley que habla acá acerca de invocar a los espíritus, que está al final de este capítulo, a pesar de eso, la gente huía del gobierno de Saúl porque Saúl se puso duro, pero, pero al final de sus días, cuando la Biblia dice que Dios no le respondía ni por sueño ni por profeta, él se pasa al bando contrario y eso es peligroso. Ese campo, ese terreno de la oscuridad, del ocultismo, el espiritismo, y practicar y tener tráfico con estos demonios, es algo que el hombre no sale fácilmente, ¿ah? No sale fácilmente. El que abre una puerta, aunque abre un portal, los espíritus lo persiguen y lo atormentan para toda su vida, para toda su vida. Y eso es lo que hizo Saúl. Invocó, llegó donde está divina, para invocar y traer supuestamente a Samuel. No vamos a pronunciarnos si era Samuel o era un demonio, porque no es el tema. Pero él se pasa al bando contrario y trafica, ¿no es cierto?, con espíritus, con demonios. Por eso que el profeta cuando lo encara, ¿no es cierto?, a él en una oportunidad le dice que la desobediencia es como la adoración de ídolos, ¿ah? Entonces, eh, es importante que nosotros hayamos tenido en toda esta semana el oído muy atento. Aquí está condenada la inmoralidad y con pena de muerte, con pena de muerte. No es algo en que nosotros lo tomemos así a la ligera, no, aquí hay pena de muerte, de muerte. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra que yo, que el en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella, y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Mire qué interesante es este texto. Le está diciendo, ustedes cuídense de estas cosas, no sea que a ustedes les pase lo mismo, porque el que se crea que está firme, mire que no caiga, el que cree que no le va a pasar, tiene que considerarse a sí mismo cuando ve a un hermano. No se trata de ser juiciosos y escandalizarnos por esto, pero les está diciendo en este texto, que no sea, ¿no es cierto?, que la tierra os vomite, porque los tuve por abominación, mire, ¿ah? Y ponedlos por hora, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Ese término, esa palabra, a mí siempre me lleva a Apocalipsis cuando habla de la iglesia, ¿no es cierto? Entre el tibio, entre el frío y el caliente, y dice, ojalá fuese frío, ojalá fuese caliente, pero tibio te vomitaré de mi boca. No sé si usted alguna vez ha tomado agua tibia, tiene sed, el día está caluroso y usted desea tomarse un vasito de agua helada, por último una bebida, pero hablemos de agua, y que le den agua tibia,
da náusea. Al Señor le da náusea. Te vomitaré de mi boca. El vómito es producto de las náuseas, del asco. Y eso es lo que él está diciendo de esas naciones. Entonces le dice, ¿no es cierto? Y no andéis en sus prácticas de las naciones, porque es el tema principal en Levítico 18, 19, 20, es prácticamente eso. Eso es, eso es. Que ellos no anden en las prácticas de esas naciones, porque de otra manera... eh, que el Señor dice, estas naciones que vivían en eso, hay que hay evidencia de que ellos practicaban todo este tipo de abominaciones, todo este tipo de inmoralidades que hemos estado leyendo, ¿no es cierto? Entonces dice, porque yo los echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación, pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Todos estos conceptos son lo importante y son las lecciones que nosotros tenemos que sacar. ¿Por qué? Porque el que siembra para la carne, de la carne va a segar corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Dios nos ayude. Todos nosotros tenemos un enemigo que está metido dentro de nosotros. Todos sabemos que tenemos tres enemigos: el mundo, el demonio y la carne. El mundo es el mundo en cual nosotros nos desenvolvemos, es el medio externo, ya donde dije yo, ponemos muchas veces nuestros ojos, las huestes malignas de maldad en las regiones celestes, está hablando del espacio, es como que si usted respira inmoralidad, como que el oxígeno en la tierra está contaminado. Entonces tenemos este enemigo que es poderoso, nuestro enemigo, Satanás, el diablo. Tenemos también, como digo, el mundo, y tenemos a este adversario que el Señor venció en la cruz del Calvario, y nosotros ya, Él no tiene parte con nosotros, somos propiedad del Señor. Pero hay otro enemigo que está dentro de nosotros, está en nosotros, y esa es nuestra propia carne. Nuestra propia carne es, como diría un ex militar o un militar, es una cabeza de playa que el enemigo ha puesto. Y para eso solamente necesitamos orar sin cesar, buscar la ayuda y el auxilio de su espíritu para no caer en estas prácticas. Y no solamente tan aberrantes, hay algunas cosas que también son muy complicadas en realidad, que también merecen pena de muerte, pena de muerte. Recuerde que el que se enojare locamente con su hermano ya es un homicida. Y ningún homicida entrará al reino de los cielos. Entonces, mire qué interesante lo que el Señor nos habla. ¿Qué es lo que dice? Yo, Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. ¿Lo ha apartado usted el Señor? ¿Usted se siente una persona apartada, distinta, con una moralidad distinta a la que tiene este mundo? Eso es lo que debemos reflexionar en realidad. A veces el cristiano es tan mundano como la gente del mundo. Ve las mismas cosas, va a los mismos lugares, se viste de la misma forma. No hay ninguna diferencia. No hay. Aquí dice que Él nos ha apartado de este mundo de los pueblos. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces el Señor nos bendiga. Entre tanto, por tanto, vosotros haréis diferencia. Y aquí hace un repaso, ¿no es cierto?, de lo que hemos estado mirando. Haréis diferencia entre el animal limpio y inmundo. Esa lección la vimos. Y entre ave inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ¿se acuerdan? Tocar un muerto, la comida, la sangre. Vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundo. Habéis pues de serme santo, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y el hombre o la mujer, esto va ligado como al versículo 6, ¿no? Debiera ir como apegadito. Y el hombre o la mujer que evocar espíritu de muerto o se entregare a la adivinación, ha de morir.
serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Y así concluye y termina, porque el capítulo 21 estaremos viendo, revisando acerca las leyes sobre el sacerdocio, ¿no es cierto? Y las 7 grandes fiestas del calendario hebreo a continuación. Entonces, aquí vamos a cambiar un poco de tema y nos quedamos en la retina, ¿no es cierto?, con estas recomendaciones, con lo que el Señor nos dice, ¿no es cierto?, en cuanto a que nosotros debemos de guardar sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, y tenemos que ponerlos por obra. No nos sirve de nada entenderlos, saberlos, si no los ponemos por obra. Entonces el Señor nos bendiga. La segunda parte, si herencia de Jehová son los hijos. Por cierto que sí, es una bendición tener hijos, es una bendición nuestra familia, la que Dios nos ha dado, y tenemos una tremenda responsabilidad de educarlos en el camino, en la senda antigua, en la senda correcta, para que el día de mañana nosotros no tengamos que pagar por nuestra negligencia, por nuestra culpa. Entonces el Señor nos bendiga, bendiga a la familia, bendiga a los hijos, las hijas, la juventud de la iglesia, los hijos de nuestros hermanos. Debemos estar constantemente, permanentemente orando para que el Señor los libre. Ellos tienen que ir al liceo, ellos tienen que ir a la universidad, y le van a tratar de introducir doctrinas y enseñanzas erradas, reñidas con la moral. La moralidad hoy en día está por el suelo. Y lamentablemente está bombardeando, permeando, ¿no es cierto?, la moralidad santa en medio del pueblo del Señor. Entonces el Señor nos ayude, el Señor nos bendiga. Hasta aquí vamos a dejar este estudio, que tiene mucho de repaso, ¿no es cierto?, para luego pasar a otros temas que también son interesantes de conocerlos. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, tengan ustedes un bonito fin de semana. Dios bendiga el ensayo de coro. Para allá viajaremos algunos para acompañar a los jóvenes y tener algunas otras actividades aprovechando esa instancia de reunirse, que es hermoso mirando desde ese punto de vista, que mientras la juventud en el mundo se corrompe en la droga, en la prostitución, en el alcoholismo, nuestra juventud pueda estar reunida para cantar y alabar el nombre del Señor. A mí me pasó muchas veces llegando de mi trabajo, turno de tarde, quizá a las 12 de la noche, a mi casa, me estacionaba al frente de mi casa. Yo tengo una placita al frente de mi casa y me detenía un momento. A mi izquierda, la plaza llena de juventud, niñas muy jóvenes tomando cerveza desinhibidamente, harta juventud. A mi derecha, mi hogar, mi casa, segundo piso, luz encendida. A veces podía escuchar las alabanzas, los instrumentos. Allí estaban todos mis hijos alabando al Señor. Así que el Señor les bendiga, mis amados pastores, mis pastoras. Tenemos una gran labor nosotros también, especialmente con nuestros hijos, porque como lo dije en un tema pasado, la iglesia muchas veces no es muy tolerante con la familia del pastor, con los hijos del pastor. Eh, no tolera mucho. Los otros hijos a veces en la familia de la iglesia da lo mismo a veces, pero a nosotros no se nos permite mucho eso. Y bueno, está bien, en realidad somos personas públicas. ¿Ah? No tenemos una vida pública en la iglesia y una vida privada. No tenemos una vida en que el Señor todo lo ve y todo lo conoce. Que el Señor les bendiga y nos estaremos viendo pronto, Dios mediante.